Bueno, bienvenidos a este video. Seguimos hablando del tema de partida doble, teniendo en cuenta que estamos elaborando los primeros registros de un libro diario o de un comprobante diario. Ahora, si es tu primera vez a un acercamiento, esto es contabilidad básica, ¿sí? Que lo ya puedes llamar contabilidad de servicios, contabilidad comercial o contabilidad general. Son los primeros acercamientos a lo que es un registro contable, llámese una partida doble, llámese un registro en el libro diario o llámese un registro en un comprobante de diario. En el día de hoy, particular en este video, vamos a hablar del registro de la nómina. Teniendo en cuenta de que esta materia no es nómina, es contabilidad y nuestro registro es cortico, pequeñito, pero igual tenemos que retomar los conceptos que cada uno de ustedes va a ver en su módulo que se llame legislación laboral, nómina o algo similar. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de lo siguiente. Tenemos acá un primer caso que dice: el 8 de marzo se contrata un empleado por un salario mínimo, inicia labores el mismo día. Tengamos en cuenta que este video es elaborado en el año 2021. Entonces, si estás viendo este video en un año diferente, lo primero, ten en cuenta estos valores a qué año corresponden, aprendes la rutina y simplemente cambias los valores por los correspondientes al año que te corresponda. ¿Listo? Entonces dice, el salario mínimo en este año dice que es de 908.526 y que algunas personas tienen derecho a auxilio de transporte. ¿Quiénes tienen derecho a auxilio de transporte? Las personas que ganan hasta dos salarios mínimos. ¿Eso qué quiere decir? Que si ustedes toman la calculadora y multiplican 908.526 por 2, eso les va a dar 817.052 pesos. Entonces, para tener derecho a auxilio de transporte, yo debo vivir, digamos que a un poco más de 1.000 metros de mi casa, o de mi trabajo más bien, ¿sí? Y debo de devengar menos de dos salarios mínimos o máximo hasta dos salarios mínimos. La norma dice hasta dos salarios mínimos. Entonces, se llama auxilio de transporte, no se llama pago de transporte. ¿Eso qué quiere decir? Que a algunas personas no les va a alcanzar el dinero que nos están dando. Listo, que eso es en el caso de nuestro país la mayoría. Pero nos están auxiliando el desplazamiento que necesitamos para ir hasta nuestros lugares de trabajo. Listo. Ahora aquí hay una primera pregunta. ¿El día que me contratan yo recibo un pago o una nómina? La respuesta es no. A mí me pueden pagar semanal, decadal, quincenal, mensual. Ya cada empresa decide cada cuánto pagan. Las nóminas que vamos a ver acá, vamos a ver una mensual y una quincenal. E insisto, son registros básicos de una nómina. No es el submódulo de nómina como tal. Ahora, me contrataron el 8 de marzo, dice que iniciamos labores el mismo día. Entonces, ¿a partir de cuándo me tienen que pagar la nómina? A partir del 8 de marzo. ¿Listo? Dice por acá entonces que el 30 de marzo se paga nómina. Vamos a mirar entonces, lo primero es cómo se hace el conteo de días. Para tener en cuenta en el conteo de días, ¿qué vamos a ver? ¿De qué mes es el contrato? ¿En qué fecha me van a pagar? ¿Y qué día me contrataron? ¿Sí? Entonces, si recuerdan lo que dije hace unos segunditos, dice que esto es de marzo. Entonces, si te contratan el 8 de marzo y te van a pagar el 30, ¿cuántos días de salario te van a pagar? Entonces, esto es una resta básica con un detallito y vamos a explicar el detallito. Entonces, dice 30 menos 8, hasta esta mañana creo que daba 22. Pero, ¿qué ocurre? Que para que a mí me incluyan el día 8, yo a esto le tengo que sumar un 1. O sea que me van a pagar 23 días. Si no me crees, para este video, toma tus dedos y arranca a contar. Entonces, 30 menos 8 es válido, es 22. Pero si yo a ese empleado solamente le pago 22 días, le estoy robando el día 8. Por eso se le suma 1 y lo que le voy a pagar son 23 días de labores. Ese es el primer dato. Ahora, en el caso de los meses, 3 menos 3 hasta esta mañana, eso daba 0. O sea que lo vamos a dejar ahí. Esta nómina, que va a ser mensual en este caso, pero mensual teniendo en cuenta que él no arrancó el día 1 laboral, él arrancó a trabajar el día 8 y a partir de ahí es que le vamos a pagar. Entonces, lo primero, conteo de días. Vamos entonces a calcular los salarios y los dineros que va a recibir.
Vamos entonces a calcular dos conceptos. Uno, ¿cuánto dinero se gana la persona? ¿Eso qué quiere decir? Arriba decía que era un salario mínimo. Entonces, el básico de esta persona, del empleado, el colaborador que estemos calculando, va a ser su salario. ¿Listo? Que lo vamos a dividir siempre lo vamos a dividir en 30 días. ¿Sí? ¿Por qué en 30 días? Porque los meses contables se consideran que son de 30 días. Ahora, habrá otras formas de calcularlo. Lo habitual a nivel de salarios es que se trabaje con meses de 30 días. Y eso lo vamos a multiplicar por los días laborados. Entonces repito la fórmula completica. Dice, básico, en el caso nuestro. ¿Listo? Eso se va a llamar ingreso base de cotización. ¿Listo? Salario. Dividido 30 días y multiplicado por los días laborados. Si el salario de ese empleado es de 908.526, que para el año 2021 se considera el salario mínimo, lo vamos a dividir en 30 y ya por acá habíamos calculado que ese empleado al día 30 había laborado 23 días. Entonces van a tomar la calculadora, preferible si estás viendo esto con fines académicos, vas a dar pausa y vas a tratar de hacer el ejercicio paralelo con el video. ¿Listo? Entonces dice 908.526 dividido siempre 30 días sin borrar la información de la calculadora. Vamos a multiplicar eso por 23 días, que es lo que vamos a pagar. Y dice que eso da 696.536.6. Entonces, ese valor sí lo vamos a redondear, pero este último que tenemos acá. Y a redondear es que lo vamos a llevar a un entero. Es decir, si acá dice hay el 5 o superior a 5, este número lo vamos a llevar a 7, al número siguiente que corresponda. Si acá hubiese habido un 4, un 3 o un 2, simplemente lo dejaríamos como 696.536. Entonces acá nuestra muestrecita dice 908.526 dividido 30 días y multiplicado por 23. Ese es el primer dato que vamos a calcular, salario. Luego vamos a calcular el auxilio de transporte, que es una fórmula muy similar, por no decir que es la misma, solo que cambia en un datico. Entonces dice, el auxilio de transporte es el valor del auxilio de transporte, que para el año 2021 es de 106.454, también, al igual que en el proceso anterior, dividido 30 días y multiplicado por los días que esa persona trabajó. Entonces, vamos de nuevo a la calculadora y tenemos acá que es. Borremos primero bien. 106.454 dividido 30 días, sin borrar lo que nos da la calculadora, por 23. Y nos dice que por esos 23 días ese empleado va a recibir 81.615 pesos. Eso es lo que tenemos acá. Ahora, estos dos datos son el pago del salario al empleado. Ahora, por ley en nuestro país nos van a descontar dos valores. Un primer valor que es para salud y un segundo valor que es para pensión. El derecho a recibir los servicios de salud y el derecho a, en algún momento en nuestra vida, llegarnos a pensionar. ¿Listo? Para cada uno de estos conceptos, por los salarios por debajo de 4 salarios mínimos, va a ser un 4% de salud y un 4% de pensión. A partir de ahí cambia la norma. Como este es un módulo de contabilidad, por eso no vamos a profundizar más. Simplemente por debajo de 4 salarios mínimos, por ahora la norma dice que nos corresponde aportar desde nuestro salario un 4% de salud y un 4% de pensión. Les voy a mostrar una nómina como normalmente la verían, sin muchos datos. ¿Listo? Sin muchos datos es: nuestro empleado se gana un salario mínimo, laboró 23 días. ¿Cuánto le va a llegar de salario inicialmente? 696.000. Y adicional le va a llegar un auxilio de transporte de 81.615. Son los mismos datos que calculamos en el otro libro. ¿Listo? Luego venimos acá y esto que nos dice que si estuvieran viendo nómina, entonces le tendrían que calcular horas extras, recargos, incapacidades, comisiones y cualquier otro concepto que sea constitutivo de salario.
Como este es un módulo, se llama contabilidad básica, por ahora no vamos a tocar ese tema. ¿Listo? Entonces, el 4% de salud y un 4% de pensión. ¿Sobre qué lo van a calcular? Sobre el devengado sin auxilio de transporte. Entonces, este valor, ese es el que se multiplica por el 4 de salud y es el mismo que se multiplica por el 4 de pensión. Y eso es lo que ustedes en el submódulo de nómina van a ver como deducciones. Nosotros acá también las vamos a calcular de una forma más resumida, pero los vamos a calcular. Y lo que el empleado va a recibir realmente no va a ser ni 696 ni 778 con el auxilio de transporte, sino que él va a recibir 778 menos 27 de pensión, y este es el neto a calcular. ¿Listo? Ahora, ¿cómo lo vamos a hacer nosotros en este submódulo? Volvemos acá. Entonces, teniendo en cuenta eso que les acabo de decir, tengo mi básico, tengo el auxilio de transporte y voy a sumar estos dos valores. Cuando sumo este 696.537 más 81.615, eso me va a dar 778.512. ¿Listo? 2. Vamos a descontar la seguridad social. Que la seguridad social, entonces ya he dicho, 4 de salud, 4 de pensión, eso en total es un 8%. ¿Sobre qué la voy a calcular? Sobre mi salario básico. ¿Cuál básico? Este básico. En este caso, mi básico son, soltemos esto acá que no me quiere dejar trabajar, estos 696.537. Entonces dice 696.537 por el 8%. Vamos a la calculadora, ¿sí? 696.537 por el 8%, que yo lo puedo escribir 8 y buscar el símbolo de porcentaje o llevarlo a decimales, y cuando lo llevo a decimales simplemente escribo, como lo tienen en pantalla, 0.08, y me dice que la seguridad social que le corresponde o que le vamos a descontar a ese empleado en este primer mes va a ser de 55.723. Ahora, ¿cuánto le vamos a pagar realmente? 722.429, ¿que salen de dónde? De 778 menos 55. Ahora, acá hay una diferencia de un pesito. ¿Por qué? Porque en el otro archivo todo se está calculando separado y en este lo estamos calculando unificado. En la vida real lo van a calcular separadito como está en el otro archivo. Para nosotros este va a ser el cálculo. ¿Claros hasta ahí? Ahora, lo que nosotros necesitamos de todo esto es llevarlo a la contabilidad. Y llevarlo con la contabilidad, lo primero que tenemos que hacer es codificar. Cuando hablo de codificar, ¿de qué estoy hablando? Uno, este 778, que es el total que le voy a pagar, es mi gasto en la empresa como nómina donde lo voy a registrar. Y ese registro lo voy a llevar al código 5105, que se llama gastos de personal. ¿Listo? Luego voy a registrar esta seguridad social y esa seguridad social la voy a llevar a un pasivo. ¿Por qué a un pasivo? Porque esa plata la empresa te la retiene. No te tiene que pedir autorización, simplemente te la va a descontar y al comienzo del mes siguiente la va a consignar en nombre tuyo y de la empresa a la entidad donde estés afiliado a salud y a la entidad donde tengas tus aportes pensionales. Entonces, pero eso es un pasivo del código 2370 que se llama retención y aportes de nómina. Y finalmente, ¿por cuánto va a salir el dinero? Normalmente las nóminas se pagan o en cheque o en transferencia electrónica. Puede pasar que yo la haga en efectivo. Nosotros a nivel académico siempre la vamos a hacer en pago con cheque, o sea que eso va a salir del banco. Entonces tenemos los valores que necesitamos, básicamente son estos tres. ¿Cuáles tres? Estos tres. ¿Listo? Lo que voy a pagar, lo que le vamos a descontar al empleado y lo que le voy a entregar realmente en un cheque. Cuando yo digo acá que le voy a pagar, es que en mi contabilidad va a decir que yo a ese empleado le pagué 778.152.
Otra cosa muy distinta es que yo le entregué en dinero 722.000 pesos. Ya expliqué por qué estos 55 no se los entregamos. Se los retenemos y se los consignamos a las entidades que correspondan al mes siguiente. Teniendo esta información, nos vamos al libro diario o al libro mayor. Al libro diario no, y al libro diario o al comprobante de diario. Entonces tenemos la fecha, el código, corrámoslo un poquitico para acá, ¿sí? El código, gastos de personal, los 778.000 van a ir a gastos de personal, ¿sí? La retención y aportes de nómina es un pasivo, por defecto va a ir al crédito y el banco va a disminuir realmente por ahora en 722.429. Este es el primer caso. Vamos a ver como 3 o 4. Vamos con el segundo. ¿Qué dice este ejemplo? Dice, el 7 de marzo se contratan 2 empleados por 1.3 salarios mínimos. ¿Eso qué quiere decir y cómo vamos a saber cuánto se gana ese empleado? Entonces, lo primero es que vamos a tomar el valor del salario mínimo, que ya lo conocemos, que es de 908.526, y lo vamos a multiplicar por 1.3. Vamos a verificar esa información. Entonces dice, borramos lo que tengamos en la calculadora, 908.526 por tal cual como está 1.3 y dice que ese empleado se va a ganar 1.181.084 pesos. Redondeamos este valor, ¿sí? Como termina el primer decimal más bien es un 8, entonces el número siguiente sería 0.84. Entonces el valor ¿cuál es? 1.181.084 pesos. Este será el salario de estos empleados. Ahora, el auxilio de transporte cambio no. El auxilio de transporte es un valor fijo para los empleados. Ganes en cualquiera de los salarios comprendidos entre 1 y 2 salarios mínimos. Pero el auxilio de transporte siempre va a ser el mismo. Ahora vamos a tener en cuenta un detallito que acá dice inician labores el mismo día. ¿Eso qué quiere decir? Que a partir de ese día yo le voy a pagar y yo voy a calcular la resta de días. Me voy a explicar. 30 de marzo pagamos nómina. Entonces dice conteo de días. 30 de marzo menos 7, eso me da 23. Recordemos que a ese 23 le vamos a sumar un unito para poder reconocer el día 7. Y finalmente ese empleado en el mes de marzo laboró 24 días. Esto es lo primerito. 30 menos 7, calculadora, 23 más 1, 24. Insisto, si no me crees, puedes calcular en los deditos. Y mes con mes, 3 menos 3, eso da 0. Segundo, vamos entonces a calcular la nómina. ¿Qué tenemos aquí? Digamos el valor que calculamos aquí arribita, 1.181.084. Lo voy a poner por aquí. Listo. Entonces dice, salario básico es la misma fórmula dividido siempre 30 días, meses contables, multiplicado por los días laborados, pero ojo que acá son 2 empleados. Entonces acá, de luego hecha toda la fórmula, lo vamos a multiplicar por 2. Entonces dice 1.181.084 pesos dividido 30 días. Lo que nos dé, no vamos a borrar nada. Lo multiplicamos por 24 y ahora sí, lo que nos dé lo multiplicamos por 2 empleados. Y dice que esos 2 empleados en esos 24 días van a devengar 1.889.734 pesos. Como este primer decimal es por debajo de 5, simplemente dejamos el valor en 734. Ahora, el auxilio de transporte, ya conocemos la formulita, que es una formulita súper básica. Dice entonces que la fórmula ¿cuál es? Valor del auxilio de transporte que sigue siendo el mismo, 106.454 dividido 30 días, multiplicado por los días laborados y multiplicado por el número de empleados. Entonces dice,
106.454 dividido 30. Lo que me dé lo voy a dejar así en la calculadora por 24 días por 2 empleados. Y eso me dio 170.326. Sumo estos dos valores porque estos dos valores son lo que yo voy a llevar a mi contabilidad como un gasto de nómina. ¿Listo? Ahora, ¿qué vamos a descontar en seguridad social? Y en la seguridad social, ¿a qué valor nos vamos a dirigir entonces? Igual que en el procedimiento anterior, el básico antes de auxilio de transporte, ¿sí? Y lo vamos a multiplicar por el 8%. Entonces, vamos a las calculadoras. Borramos acá 1.889.734 por el 8. ¿Y esto donde tiene el símbolo de porcentaje? Chupi. No, mejor me cambio los decimales. Listo. 0.08. Listo. 151.179. ¿Por qué? Porque acá el último número es un 8 y los decimales están en 72. ¿Cuál decimal tengo en cuenta? El primerito. 151.179. Ahora, ¿por cuánto va a salir el cheque? Entonces el cheque va a salir por 2.060.000 menos la seguridad social, que son 151.179, y eso me va a dar 1.908.881. Voy a la contabilidad y elaboro el registro contable. Entonces dice, gastos de personal, que es el pago de la nómina, el gasto de la nómina, 5105. Recordemos que el código 5 aumenta en el lado débito y ahí voy a cargar toda la nómina. Luego, ¿qué les tengo que retener por ley? Entonces dice 2370, retención y aportes de nómina por 151.000. ¿Y cuánto realmente va a salir en esa fecha de mi banco? ¿Sí? De mi banco van a salir 1.908.881. Nos vamos con el tercer ejemplo. Dice entonces, 12 de marzo, contratan un empleado por 1.4 salarios mínimos para el área administrativa y 2 empleados por un salario mínimo, ¿sí? Inician labores al día siguiente. Cuando en este tipo de ejercicios no dice si son administrativos o son de ventas, siempre vamos a asumir que son empleados administrativos. Entonces, lo primero, calcular el salario del empleado 1. Entonces dice 908.526 por 1.4. Verifican y eso les debería de dar 1.271.936. Ahora, ¿cuál es el salario de los colaboradores del salario mínimo? En este caso, para este año, recordemos que son 908.526. Entonces, tengo ya los dos salarios. ¿Qué sigue? Que nosotros no vamos a hacer registros independientes, simplemente vamos a hacer registros acumulados. ¿Eso qué quiere decir? Uno, ¿cuántos días trabajó? ¿Qué más dice acá? Ojo con este detallito. Dice, inician labores el día siguiente. Yo puedo elaborar el contrato, hacerlo firmar en un deber ser, es lo que se tiene que hacer, hacerlo firmar hoy para arrancar mañana. Por ley no, por practicidad, por seguridad, se debe de hacer el contrato hoy para empezar mañana. No faltan las empresas que lo hacen el mismo día, ¿cierto? Pero por seguridad de la empresa, el contrato se hace hoy e empiezas mañana labores. Entonces, yo no puedo contar el cálculo de días desde el día 12. Entonces voy a contar para pagarle la nómina a partir del día 13. Detallitos. Entonces, vamos con el cálculo de los días. Dice entonces, seguimos calculando el mes contable y estamos trabajando el mes de marzo. 30, como no empezaron el 12, sino al día siguiente, o sea, el día 13, entonces dice 30 menos 13, eso da 17.
más 1, o sea que le vamos a pagar 18 días de labores. Primer detalle, 18 días. 2. La fórmula sigue siendo la misma. ¿Cuál es el básico? Vámonos con el empleado que devenga 1.4 salarios mínimos. Entonces dice 1.271.936 dividido 30 días y multiplicado por 18. 1.271.936 dividido 30 sin borrar la información por 18. Listo. Y eso nos va a dar 763.162. Ahora vamos con los empleados, que son dos, que devengan un salario mínimo. Te dice 908.526 dividido 30 por 18 días por 2 empleados y eso nos da 1.090.231. Teniendo estos dos datos, ¿qué vamos a hacer? Sumamos estos dos y eso va a ser el total de nuestro salario básico. Ahora, el auxilio de transporte sí lo puedo calcular unificado, es decir, que de una vez voy a calcular el auxilio de transporte de los 3 colaboradores. Entonces, 106.454 dividido 30 días multiplicado por 18. Como los 3 empleados ganan menos de 4 salarios mínimos, simplemente multiplico por 3. ¿Sí? Y eso nos va a dar 191.617. Recordemos entonces que estos dos valores se entran a sumar. Este más este. ¿Y eso cuánto nos va a dar? Nos va a dar 2.045.010 pesos. 1.853.000 la sumatoria de los básicos, más el auxilio de transporte de los tres, 2.045.000. Nuestro gasto de nómina es de 2.045.000 por los 3 empleados. Seguridad social, la vamos a calcular unificada. La sumatoria de los dos salarios, o sea, de los 3 empleados, por el 8%. 1.853.393 por el 8%. Insisto, porque esta nómina o este registro de esta nómina es para un submódulo que se llama contabilidad. ¿Listo? Y estamos en la primerita de un montón de contabilidades que vería una persona que estudie contabilidad. ¿Listo? Entonces dice 1.853.393 por el 8% y eso va a dar 148.271. Teniendo esto, el subtotal a pagar menos la retención de aportes de nómina, el cheque por cuánto va a salir. Va a salir por 1.896.739. Venimos a nuestro registro contable. 2.045.000 es el gasto de personal del código 51. La retención de aportes de nómina es un crédito por 148.000 pesos y del banco, sea en cheque o sea por transferencia electrónica, van a salir 1.896.739. Vamos con el siguiente caso. Dice acá. El 10 de marzo se contrata un empleado por 1.1 salarios mínimos, ya este cálculo lo sabemos hacer y es para el área administrativa. Pero ojo acá, dice, y 2 empleados por un salario mínimo, ¿sí? Para el área de ventas. ¿Eso qué quiere decir? Que a diferencia del caso anterior, no lo podemos acumular, los tenemos que separar, ¿sí? Y también nos dice acá que inician labores al día siguiente. Entonces, vamos inicialmente a calcular los salarios. 908.526 por 1.1, eso va a dar 999.739. Y este empleado va a ser del área administrativa en nuestra contabilidad del código 51. Sin embargo, estos colaboradores de acá que dicen 2 colaboradores del área de ventas van a devengar un salario mínimo cada uno. Vamos ahora entonces sí con los cálculos. Lo primero,
¿cuándo empiezan labores? Entonces dice, los contratan el día 10 e inician labores al día siguiente. O sea que vamos a contar a partir del día 11. Y dos, miren un detallito que aparece acá. Dice que vamos a pagar nómina el día 15. ¿Eso qué quiere decir? Que cuando yo voy a hacer esta restica, ya no la puedo hacer desde el día 30, porque yo no le puedo pagar el mes completo, solamente le voy a pagar los días correspondientes entre el 11 y el día 15. Vamos con esto entonces, dice 15 menos 11 hasta esta mañana daba 4. Como él empezó el día 11, igual le voy a sumar un día y eso me va a dar 5. Ahora sí, esta está más cortica para hacerla en los dedos. Dice, si empieza el día 11, 11, 12, 13, 14 y día 15. Le pago 5 días. Si yo no le sumara esto, entonces yo diría, él trabajó el día 11, el 12, el 13, el 14. Lo estaría, como decimos nosotros, tumbando en un día. Y no vamos a robarle a nuestro empleado un día de labores. Por eso es que se le suma el día 1 adicional. Tenemos entonces que esta nómina del día 15 va a ser por 5 días. Venimos acá entonces, calculamos el empleado administrativo. 999.379 dividido 30 por los 5 días laborados, eso me va a dar 166.563. Igual el auxilio de transporte, 106.454 dividido 30 días por 5 días laborados y eso me va a dar 17.742. Sumo los dos valores, vengo y calculamos entonces la seguridad social de ese empleado puntual, 166.563 por el 8%, hago la resta y dejo separadito para hacer el registro contable. 184.305 el gasto, 13.000 a un pasivo del código 2370 retención y aportes de nómina y lo que va a salir en el cheque, que son 170.000. Vamos con los dos empleados del área de ventas. Y estos dicen que devengan un salario mínimo, pero que son dos. Entonces, hago la misma rutina. 908.526 dividido 30 días por 5 días trabajados por 2 empleados y eso me va a dar 302.000. ¿Listo? 2. Calculo el auxilio de transporte. 106.454 dividido 30 días por 5 días trabajados por 2 empleados y eso me va a dar 35.485. Siguiente paso, sumo los salarios. Sumo el salario, sumo el auxilio de transporte, calculo la seguridad social, 300.000 por el 8%, hago la resta y el cheque va a salir por 314.100 pesos. Pero el detalle, ¿cuál es? Ojo, que este gasto de personal, este gasto de nómina, se va a ir al código 52. ¿Por qué? Porque la primera parte de este registro contable era un gasto de administración y la segunda parte de este registro contable es un gasto de ventas. El registro de ventas queda entonces 338.327 al gasto de personal del código 52, la retención y aportes de nómina sí es el mismo código 2370 y el concepto de bancos, que sea porque se le entregue un cheque o se le haga transferencia electrónica. Siguiente punto para dejar este punto ya y terminar con este video. Vamos a pagar la nómina del 30, segunda quincena. Detalle, ¿qué día vamos a empezar a calcular esa nómina? Entonces dice acá que aquí sí vamos a restar desde el día 30, pero ojo, ¿a partir de qué día vamos a pagar? Del día 16. En el registro anterior registramos o restamos a partir del día 15 o hasta el día 15. Pagamos la nómina entre el primero y el 15 del mes. En esta
registro que vamos a hacer, vamos a pagar la nómina entre el 16 y el 30. Yo no puedo calcular otra vez el día 15 porque el día 15 ya está pagado. Entonces dice 30 menos 16 da 14 más 1 y aquí aparece la quincena completa. Realizamos la misma rutina, ahora sí, por 15 días. Tomamos los salarios de administración y los multiplicamos por 15, el auxilio de transporte por 15 días, la seguridad social del 8% y hacemos nuestro registro contable, tanto del área administrativa, y realizamos exactamente la misma rutina, pero sobre un salario mínimo por 2 empleados para el personal del área de ventas. Y vamos al registro contable. Ya realizamos el registro de administración y realizamos el registro de las ventas o del personal que va a ir para ventas. Recuerda que este video tiene fines académicos. Si te gustó y te sirvió a nivel académico, dale me gusta y compártelo con tus compañeros de clase.